quiero entrar de lleno a la palabra. Zacarías, libro de los profetas menores. No le dicen menores porque sean menos importantes que los profetas mayores. Fue una clasificación que los hombres dieron, sino quizá por la extensión de sus capítulos, que son pocos. Y en el capítulo 3, vamos a leer capítulo 3 de Zacarías. Déjeme encontrarlo en este lado también. Y vamos a leer el verso 3. ¿Lo tiene? Zacarías 3:3 dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias. Y Josué estaba vestido de ropas sucias. ¿Qué es lo que sigue diciendo? En pie delante del ángel. Ahí sentadito, levante su mano. Padre Santo, te pedimos tu revelación. Te pedimos la iluminación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que las mentes, tu Espíritu Santo las capture a todas en este momento, para que no haya otros pensamientos, no haya otras cosas que puedan llegar a la mente, Señor, que no permita que tu palabra llegue como tú la quieres enviar. Háblanos, Señor, en estos tiempos. Que tu palabra, Señor, sea como pedernal afilado, que sea como jabón de lavandero. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante que en el verso 1 de este capítulo 3, es un capítulo pequeñito, se nos presenta a nosotros una visión celestial. Los profetas tuvieron la bendición, y aún el profeta dentro de los 5 ministerios en el perfil para el Nuevo Testamento, es un hombre que indudablemente recibe de parte de Dios visiones. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, porque ¿habrá profeta en Betel? Todos se quedan mejor calladitos, ¿verdad? Anhelamos que haya profetas, ¿verdad? Anhelamos que haya maestros. Anhelamos que haya siervos con corazón pastoral. Pero dice en el verso 1, y tratemos de ir formando el escenario. Trate usted de abstraerse un poco del calor, de cualquier cosa. Yo espero que cuando el caquique empiece a calentarse, el aroma usted no lo saque, porque a veces la comida, cuando uno tiene hambre, lo saca uno, ¿verdad? De lo que uno está concentrado. Pero dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. O sea, Josué no era cualquier cosa. Dice: entonces Zacarías me mostró al sumo sacerdote Josué. Acuérdese que él era el único que tenía en el antiguo pacto la oportunidad de entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre. Y corría el riesgo de que el Señor no le agradara y podía morir antes incluso de entrar al lugar santísimo. Así era la manera como en el Antiguo Testamento se daban los trabajos del sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote hacía un trabajo de vida o muerte, porque él, con la sangre del macho cabrío, con la sangre del buey o con la sangre del cordero, él entraba una vez al año en el día de la expiación para expiar el pecado propio y el pecado de todo el pueblo, una vez al año. Es decir, que lo tenía que hacer muchas veces. Pero note la visión. Dice: vi al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, dice esta versión. Yo tengo acá varias versiones, porque es interesante, hermano, cómo las diferentes versiones nos ayudan. Pero dice: estaba delante del ángel del Señor,
y Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire, a veces en las visiones de los hombres de Dios aparece Satanás. ¿Lo está viendo? Está el sumo sacerdote Josué, que tipifica, diríamos, la jerarquía más alta de aquel que oficiaba como sumo sacerdote delante de Dios por el pueblo. Está el ángel del Señor, pero se coló Satanás, hermano. Que el Señor lo reprenda. ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa el nombre Satanás? ¿Dónde están mis estudiosos? ¿No vinieron hoy? Significa adversario. Satanás es un adversario. Y llama la atención que dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿A quién? ¿A quién? A Josué, el sumo sacerdote. Lo que vamos a ver en los próximos minutos, si se aplica a un sumo sacerdote que incluso fue preparado preexistencialmente para enviar ese espíritu a nacer en la tribu de Leví para poder ser sumo sacerdote. Lo que vamos a ver de lo que está sucediendo en la vida de este hombre, si pudo suceder en él, puede suceder en cualquiera de nosotros. Y entonces vemos que Satanás puede estar acusándote. Y Satanás es un buen fiscal. ¿Cuántos saben eso? Él nunca te va a atacar con algo que no sepa y que sea verdad. Y lamentablemente, Josué y cada uno de los que estamos aquí sentados podemos dar motivo para que nos acuse Satanás. Y el verso 2 dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás. Qué bueno que ahí estaba el ángel del Señor, ¿verdad? Y qué bueno que podemos pensar que siempre en ese tipo de cortes, y usted acaba de pasar, lo que acaba de experimentar en la Santa Cena es una especie de juicio. Amén. Por eso creo que el tema de hoy, hasta en la mañana el Señor habló a mi corazón y me recordó este pasaje. Y me enfatizó lo que aparece en el verso 3 que acabamos de leer. Pero dice, dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Esa frase ya la había dicho Miguel, el arcángel. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, no tenemos que ser descuidados, que aunque Satanás sea un enemigo vencido, no podemos hablar de tú a tú con él. Indudablemente yo no voy a criticar lo que voy a decir en este momento. Pero hermano, he visto cosas que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Entonces, hermanos, no podemos hablar de las glorias caídas sin darnos cuenta que hasta el ángel del Señor, dice, el Señor, siempre se invoca uno mayor, te reprende. Ni siquiera el arcángel Miguel, que estaba al mismo nivel jerárquico, porque parece ser que hasta que Satanás no se ha echado en el lago de fuego, en el juicio final, aunque esté caído, como que en el cielo se respetan las glorias. Entonces me parece que muchas veces no tenemos la claridad de la enseñanza que la Biblia nos quiere trasladar, y esto lo digo para que nosotros nos cuidemos. Siempre reprendamos en nombre del que es mayor a esa gloria caída. Y eso fue lo que se hizo acá. Dice, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Acuérdese que esto está dentro del antiguo pacto donde Israel formaba parte del plan de Dios.
¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Miren lo que el ángel del Señor dice de Josué. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Si un sumo sacerdote es un tizón arrebatado del fuego, ¿qué seremos nosotros, hermano? Es que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Por eso yo cada vez que veo a un hermanito hinchado, ay, digo yo, no sabe lo que Dios ha hecho y de dónde lo sacó o de dónde la sacó. Entonces es interesante que dice la Escritura, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Hay diferentes versiones que dicen, no es una, mire cómo dice esto, dice, pues este hombre, para ser más específico, Josué es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. O sea que si nosotros no hubiéramos sido sacados de entre las brasas por la gracia de Dios, estaríamos ya consumidos, hermanos. Pero lo que me llama la atención es cómo estaba vestido el sumo sacerdote. En el verso 3, ¿qué dice su Biblia? Vestiduras viles, dice una. Otra dice sucias. Tal vez nos ayuda un poquito más a clarificar. Yo sé que usted en los discipulados o en las escuelas dominicales de hace tiempo que dábamos acá en la iglesia, los que vienen desde el IMSS Central, pues recuerdan mucho lo que es todo el tabernáculo de Moisés. Aquellos que han estudiado y se han animado porque quieren servir mejor al Señor y han estudiado un diplomado en la Universidad del IMSS, que se da aquí en Guatemala, aquí en esta congregación, han podido ver con mucho detenimiento las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote. Y realmente las vestiduras del sumo sacerdote cuando entraba a oficiar eran magníficas. Había oro por todos lados. Entonces es difícil poder darse cuenta que en realidad las vestiduras externas que tenía el sacerdote de acuerdo al diseño de Dios, delante de la presencia de Dios se presentaban como ropas sucias. Yo me pregunto cómo tendremos la ropa nosotros, hermano. Esta es una mañana para que nosotros reflexionemos. Porque yo me imagino que todos aquí, como sabían que iba a haber sauna gratis, se bañaron. Porque si no se bañaron, tienen más calor. Y ninguno de ustedes se puso una ropa sucia, ¿o sí? Bueno, tampoco me va a decir si se la puso o no, ¿verdad? Pero todos nos pusimos una ropa limpia. ¿Verdad que sí? Y cuando salgamos de esta sauna, pues nos vamos a ir a bañar otra vez. ¿Verdad que sí? Y nos vamos a volver a cambiar. Pero indudablemente, lo que la escena, porque es una escena celestial, es una visión que le están dando al profeta. Como mira a este ministro es con ropas sucias. Hermano, eso indica la vulnerabilidad nuestra. ¿Se acuerda que el mensaje a la iglesia de Sardis, yo lo aprendí de memoria porque mi pastor lo repetía una y otra y otra y otra vez? Y el mensaje de Juan a la iglesia de Sardis es tan exacto y tan necesario en estos días para la iglesia del Señor. Porque dice, he aquí tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Si quiere me acompaña rápidamente a Apocalipsis, capítulo número 2, me parece, déjeme ver si es el 2, el mensaje a la, o es 3, 4, muchas gracias. Capítulo 3, verso 4.
Recordemos este pasaje. Dice, tienes empero unos pocos hombres en Sardis. Nombres, mejor dicho. Vuelvo a leer. Tienes empero unos pocos nombres. Mire qué interesante esta versión. En Sardis, que no mancillaron sus vestiduras. Y andarán conmigo vestidos de ropas blancas, pues son dignos. Mire, hermano, yo no sé en qué momento de los turnos sacerdotales, porque eran turnos. Uno puede entender cuando se habla del papá de Juan. ¿Se acuerda usted? El papá de Juan el Bautista. Otro sumo sacerdote que dice Lucas que de acuerdo al orden en el que tenía que oficiar, le tocó oficiar, y también cuando le tocó oficiar, le apareció un ángel. Parece que los sumos sacerdotes tenían esa oportunidad maravillosa de ver ángeles. Yo no he tenido esa bendición de ver un ángel, hermano, pero parece ser que según lo que la Escritura nos muestra, cuando se ven ángeles, uno cae como muerto, hermano, porque son seres tan gloriosos. ¿Y cómo será mi Jesús, hermano? Si un angelito, a la manera cuando la reina famosa de Saba llegó y tocó la puerta del palacio de Salomón, que debe haber sido fastuoso, ¿verdad? Seguramente era una gran puerta de cedro, de los cedros del Líbano. Y cuando le abrieron la puerta, había un portero tan especialmente vestido de lino, que ella le dijo, Salomón, le dijo al portero. ¿Se imagina cómo sería Salomón? ¿Cómo estaría vestido Salomón? Si solo el portero, por eso hay que ponerse en las mejores galas los porteros de la casa del Señor. Amén. Pero hermanos amados, varones que están aquí, cómprense un buen traje, ahorren para un traje, y cuando sirvan, pónganse el traje, porque están sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Y le aseguro que su esposa le va a decir, ay, qué mango. Tal vez de hace rato que no le dice qué mango, porque se volvió tomate, así hermoso. Y este habló, dice, voy a leer completo el verso 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias y en pie delante del ángel. Fíjese que estaba delante del ángel, Josué. Y ahí estaba aquel que le acabo de mencionar, ¿verdad? Y estaba acusando, o sea, quiere decir que las vestiduras sucias del sacerdote eran pecados. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo estaba acusando. Tú hiciste esto, tú hiciste esto. Le decía que no sé en qué momento de ese turno sacerdotal, porque si en esa visión hubiera entrado al lugar santísimo, y Camik Zacarías, o digo Josué, se muere, porque al lugar santísimo no podía entrar él con ropas sucias. Es más, en ese desfile que hacía el sumo sacerdote, cuando en el altar de bronce se sacrificaba la víctima y de ahí se tomaba la sangre y él hacía todo el proceso, antes de entrar tan solo al lugar santo, se tenía que bañar en la fuente del lavacro, se tenía que limpiar, y para entrar al lugar santo se cambiaba de vestidura. Y ese ceremonial para nosotros realmente tiene una enorme figura. ¿Usted cree que hoy entramos al lugar santísimo algunos? Digo algunos porque no sé si todos, pero aquí hay un grupo de gente desde las 7 de la mañana que está buscando del Señor, pero yo sé que son poquitos. Pero ¿cómo entraste al lugar santísimo? ¿Cómo debemos acercarnos al culto, hermano? Una de las cosas que yo anhelo con todo mi corazón es que usted entienda lo que es el culto a Dios. Si usted logra entender lo que es el culto a Dios, va a entender que al entrar a la casa de Dios, aunque sea una carpa, está consagrada para ser la casa de Dios. Usted desde el momento que entra debería dejar de pensar en lo que está pensando. Dejaría de estar platicando cuando platica, porque aquí está el santo de los santos. Aleluya. Al que le venimos a rendir culto. Amén. Por eso es tan delicado cuando hacemos otras cosas, cuando está el culto a Dios, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es: no me interesa tu culto, Señor. A mí lo que me interesa son otras cosas. Y habló el ángel, verso 4, y dijo a los que estaban delante de él. Note, a los que estaban habla en plural, porque parece que había más personajes ahí. Quitarle las ropas sucias. Mire qué maravilloso eso. ¿Quiénes serían los que estaban ahí
y que tenían la capacidad de quitarle a Josué las ropas sucias. Hoy nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que está continuamente hablándonos para que nosotros nos dejemos limpiar con la sangre del Cordero. Algo que hicimos hoy si lo hicimos bien. Quitarle las ropas sucias, como aquel pródigo, ¿verdad? Ese pródigo, disculpe que use esta palabra fuerte, pero llegó hediondo a cerdo. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que en la casa de Dios, aunque vengamos con olor a cerdo, el Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Como lo hizo con el pródigo. Por eso, si pecaste, no dejes de tomar la Santa Cena. Arrepiéntete, pide perdón, derrama tu corazón delante de la presencia de Dios y entra a la casa del Padre y deja que Él te abrace. Hermano, qué maravilloso es el corazón de Dios. Yo difícilmente abrazo a alguien que huele a cerdo, hermano. Qué olor más feo, ¿verdad? Yo no sé por qué nos gustan tanto los chicharroncitos, ¿verdad? O a usted no, especialmente esos de Jutiapa, hermano. Me gustan tanto que cuando me los sirven, cuando voy a Jutiapa en el desayuno, me como los chicharrones en el desayuno, hermano. Recién saliditos. Aleluyita. Pero yo sé que ahora hay granjas de cerdos que son hasta de piel media rosadona, ¿verdad? Unos grandes animalones. Pero quizá porque a mí me quedó una memoria del chiquero que tenía mi abuelita. Y a los cerdos, ¿qué se les da de comer? La basura se les da de comer, ¿verdad? Y lo peor es que estos cerdos cuando andan en los pueblos, así en las veredas, hasta comen otras cosas raras. Y no sé cómo le hacen, pero procesan todo y qué rica la carne, ¿verdad? Quitarle las ropas sucias. La orden que el Señor quiere dar, si tú estás dispuesto esta mañana, es que te quiten la ropa sucia. Pero no sé cuántos están dispuestos. Tal vez ya le gustó el olorcito. Hay pecados que huelen mal, pero podemos estar contentos con el olorcito. Y a él le dijo, note, a los servidores, que en este caso son servidores celestiales, les dice, quitarle la ropa sucia. Hay una versión que cuando se refiere a ellos, a estos servidores en el verso 8, me voy a adelantar un ratito para poder explicar esto, dice, escucha ahora Josué sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio. ¿Cómo dice su versión? ¿Son hombres? Simbólicos. Déjeme ir a ese verso rapidito, por favor. Estamos en Zacarías capítulo número 3, por si usted acaba de llegar o se acaba de sintonizar. Pero veamos el verso 8. Hay algunas versiones que hablan de que son hombres proféticos. Por eso dice hombres de presagio. Si vemos todo el contexto, los que le quitan las vestiduras sucias a Josué parece ser que son hombres proféticos. Y yo lo entiendo bien. Y por eso cuando le digo que ojalá el Señor levante ministerios proféticos entre nosotros, es porque al ministerio profético le dan rayos X y empieza y entonces con los dones ellos pueden acercarse, porque si son maduros se van a acercar a la persona en privado, si son sujetos van a hablar primero con el ministro que está a cargo de la congregación y el ministro les va a dar el permiso. De repente el ministro junto con el profeta se van a sentar con la oveja y le van a decir, porque nos van a decir dónde está la ropa sucia. ¿Qué vamos a hacer cuando eso pase? ¿Usted quiere que pase? Yo quiero que pase. Los demás no quieren que pase, ¿verdad? ¿Qué está guardando por ahí usted? Pero esa ropa sucia se tiene que quitar. Y el Señor va a venir claramente a mostrarle a usted. Mire, hermano, ayer en la tarde hubo lavandería aquí. Señoritas siendo liberadas, hermano. Qué lindo. Pero también el Señor lo quiere liberar a usted. Yo no sé de qué, pero usted probablemente ya está empezando a saber dónde está la mancha, dónde está la suciedad. Volviendo al verso 4, dice, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. ¿Lo lee? Bueno, esta palabra la leemos en la Biblia y no siempre tenemos claramente el concepto de iniquidad. Los que estudian la etimología de las palabras, no le quiero dar una palabra de domingo, pero los que estudian el significado de las palabras, especialmente de idiomas
antiguos, ven en esta palabra que se traduce iniquidad, que literalmente es lo torcido. Es más, me parece que en el hebreo antiguo, esa palabra parece como algo que se entorcha. Más o menos, dicen algunos de los estudiosos, como la figura de la hélice del ADN. Porque la iniquidad se mete ancestralmente y Dios visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Eso significa que tú puedes tener y estar batallando con iniquidad que viene de tu tatarabuelo o tatarabuela. Imagínese usted cuando uno tiene que hacer el trabajo de limpiar vestiduras, a los pocos que se disponen a que les limpien las vestiduras en la administración, uno de repente encuentra que la tatarabuela era bruja. Y de alguna manera, esa iniquidad ancestral puede afectarte todavía ahora. ¿Cuántos dicen amén? Pero note que el quitarle las vestiduras sucias, las ropas sucias, significaba quitarle la iniquidad. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo y chequemos en Ezequiel 28 a un personaje que precisamente lo hemos visto nosotros en este pasaje como un acusador. Capítulo 28, verso 15. ¿Lo tienes? Dice, perfecto eras, le dicen a este personaje, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que la ¿qué? Iniquidad se halló en ti. Es algo muy difícil, hermano, porque partimos siempre del hecho de que todo lo que sale de la mano de Dios sale perfecto. Y este personaje llamado Luzbella o Luzbel salió perfecto. Y si usted lee, dice que cuando fue creado, hasta música hubo de tamboriles y realmente era un ser, una criatura celestial maravillosa. Pero la Biblia solamente deja entrever acá que un día se halló iniquidad en este personaje. Pensar en cómo un ser de ese nivel, porque estamos hablando fuera de la tierra, en las esferas celestes, aunque tuvo que ver con algún tipo de gobierno en la tierra, no me quiero meter a eso ahora, pero este ser tuvo que haber sido votado por lo que tantas veces el doctor Ríos nos advirtió, por la maldad y la iniquidad. De eso nos habla también Zacarías, si usted quiere leer en casa. Pero ¿de qué tamaño serían esas potestades? ¿De qué tamaño serán esas potestades? Que le metieron a esa creación iniquidad adentro. Y por eso ese personaje, seguramente con el anhelo de votar a Adán y Eva, cuando estaban en un ambiente perfecto, les mandó a un personaje luminoso, a un serafín, para que engañara a Eva y después también cayera Adán. Desde ese momento también se metió en la raza humana iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Lo que está torcido.
Y puede ser, se lo repito, trasladado de generación en generación. Hermano amado, si usted supiera lo que significa ser libre de ancestros, ser libre de contaminaciones ancestrales, usted se sometería más fácilmente a la posibilidad de ser libre, especialmente aquellos jóvenes que un día van a formar una familia. Porque tendrían la oportunidad de que sus generaciones estuvieran más libres de iniquidad. Si usted me acompaña a Éxodo 34, como no he predicado hace mucho rato, con ustedes pues, hasta que me digan que el caquique está listo. Ya está, me van a decir ahorita algunos. 34, capítulo 34, y verso número 6. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera: entonces pasó el Señor de delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Verso 7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona ¿qué? La iniquidad, la transgresión y el pecado. Son cosas diferentes. Y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo le he contado que mi bisabuelo fue uno de los primeros cristianos en su pueblo. Amén. Y yo le agradezco a Dios que mi bisabuelo paterno haya llegado a los pies del Señor. Por eso yo soy una cuarta generación, mis hijas son una quinta generación de cristianos. Y tengo que entender que eso me ha librado de muchas cosas. Contrario al hecho de que mi bisabuelo o mi abuelo hubiera sido un brujo, hubiera sido un adúltero, hubiera sido un ladrón. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Por eso nunca está de más preguntar: mira mamá, mira papá, mira abuelito, ¿cómo era el bisabuelo? ¿Cómo era la bisabuela? Porque eso puede traerte luz para cortar con ancestros. Porque Dios perdona la iniquidad. Hermano, la iniquidad realmente es mucho más grave que el pecado. Porque la iniquidad en el Nuevo Testamento se traduce como anomia en el griego. Y anomia es nomos ley. La A anticipada es sin ley. Eso quiere decir que las leyes de Dios, que de alguna manera el Señor dice que las quiere poner y las puso en nuestro corazón, porque dice: les haré un corazón nuevo y pondré mis leyes en sus corazones. ¿Ha leído usted ese pasaje? La anomia viene, o la iniquidad se establece cuando alguien no quiere obedecer la ley de Dios. Y no estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento. Estoy hablando de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y hermanos amados, ¿cuántos de nosotros permitimos que todavía haya iniquidad en nosotros al no obedecer la palabra de Dios? Un ejemplo sencillo, complicado. Pero ¿sabe por qué hacemos actividades como las de ayer? Porque muchas jovencitas están peligrando a quedar embarazadas.
Y ayer les desnudamos el perfil de los príncipes del desierto que asisten a las iglesias. Les establecimos las características de los príncipes del desierto para que los identifiquen. Porque aunque un príncipe del desierto que asiste a la iglesia ciertamente ha nacido de nuevo, está dando vueltas en el desierto. Y todo lo que Israel vivió en el desierto lo viven los príncipes del desierto, cayendo una y otra vez en lo mismo, cayendo una vez y otra vez en lo mismo. Y tienen características muy prácticas para que las princesas de Canaán no sean engañadas. El príncipe del desierto, sexualmente hablando, actúa exactamente como el inconverso, el príncipe de Egipto. Y generalmente ha tenido experiencias sexuales. Por eso lucha y lucha y lucha con esa área fuerte. Y aunque esté en la iglesia, las señoritas que bajan la guardia, como es cristiano, como tiene privilegio, como esto y lo otro. Por eso para mí es tan delicado que un príncipe del desierto tenga privilegio. Porque en el momento que lo ven con privilegio, la jovencita que se enamora de él o le gusta, baja la guardia. Por eso le estoy pidiendo al Señor rayos X, para sentar a los príncipes y a las princesas del desierto. Porque si yo les doy privilegio, es como darles el aval para que muchas sean engañadas en el caso de hombres y en el caso de mujeres, porque también hay princesas del desierto, lamentablemente. Yo le explicaba ayer a mi esposa y le decía, sentí tanta ternura de ver a tanta jovencita cuyos papás no siempre las cuidan. Que a los papás les da guango con quién andan saliendo. No importa qué clase de persona sea. Pero en el momento que son embarazadas, porque tristemente muchas jovencitas en las iglesias, si no son embarazadas, tienen relaciones sexuales con sus noviecitos en las iglesias. Y por supuesto, eso es ropa sucia. Pero el problema es que he podido ver cómo la abuela fue embarazada antes del matrimonio, la madre fue embarazada antes del matrimonio y la nieta ya fue embarazada antes del matrimonio. Hermano, eso es iniquidad. Porque el principio de Dios y el mandamiento de Dios es que la jovencita se guarde para llegar virgen al matrimonio. Eso no es del Antiguo Testamento. Y por supuesto el varón, el joven, que hoy es iniciado sexualmente desde los 12, 13 años. La televisión, la pornografía y todo lo que sucede que está haciendo que los patojos, los jóvenes, estén tan afectados en esa área, no estén dispuestos muchas veces a ser sinceros y ser libres. Porque una jovencita que quede embarazada antes del matrimonio ya abrió la puerta de pecado sexual a la siguiente generación. Y eso es iniquidad. Y Dios visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. La buena noticia de esta mañana es que no importa qué iniquidad te haya sido trasladada de parte de tus ancestros, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y para cortar con todo eso que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Verso 5. Todavía tengo un tiempito. Después dijo que le pongan, dice esta versión, un turbante, otra dice que le pongan una diadema. Pero antes de eso quiero terminar el verso 4. Dice, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. En eso estábamos. Y es lo lindo de que le quitaron las vestiduras sucias, pero Dios cada vez que te quita algo te pone lo que tiene que ponerte y dice, y te vestiré.
Por eso necesitamos ministros que tengan de parte de Dios la capacidad para quitar las vestiduras sucias. Hermano, el trabajo ahora es muy complicado. A veces usted no me va a entender. Yo sé que usted me mira como un hombre cuadrado. Yo sé que muchas veces usted estará pensando, mejor busco otro pastorcito que alguien me dijo, ¿sabe qué? Es que usted se mete mucho, me dijo. Y yo sé que muchos aquí piensan que yo como pastor me meto demasiado. Pero hermano, yo quiero hacer bien mi trabajo delante de Dios. Yo podría ser un pastor que me hiciera el loco, como la mayoría de pastores lo hacen. Pero a mí me preocupa su vida, me preocupa su matrimonio, me preocupa su familia, me preocupa las prioridades que usted tiene, que no siempre son las de Dios. Me preocupa las manchas en las vestiduras. Pero mire, qué trabajo más difícil vestir a la novia. Pero hay ministerios que visten, dice, y te vestiré de ropas ¿de qué? De gala. Usted se imagina ahí el sumo sacerdote con ropas sucias, ropas viles, pero le quitan la iniquidad. Y es que cuando nos quitan la iniquidad, hay menos pecado en nuestra vida. Cuando nos quitan la iniquidad, hay más posibilidades de buscar la santidad. Que la búsqueda de la santidad debe ser algo que sale de aquí de adentro, hermano. Usted sabe que yo estoy en contra del concepto legalista que trata de obligar a la jovencita que se baje la falda si ya no se la quiere bajar. Que se sube el escote si no se lo quiere subir. Porque cuando nosotros, hermano, le decimos, y por supuesto los padres tenemos la responsabilidad de decirle a nuestras hijas cómo deben de vestirse y a nuestros hijos cómo deben. Yo quiero entrar de lleno a la palabra Zacarías, libro de los profetas menores. No le dicen menores porque sean menos importantes que los profetas mayores, fue una clasificación que los hombres dieron, sino quizá por la extensión de sus capítulos, que son pocos. Y en el capítulo 3, vamos a leer capítulo 3 de Zacarías. Déjeme encontrarlo en este lado también. Y vamos a leer el verso 3. ¿Lo tiene? Zacarías 3:3 dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias. Y Josué estaba vestido de ropas sucias. ¿Qué es lo que sigue diciendo? En pie delante del ángel. Ahí sentadito, levante su mano. Padre Santo, te pedimos tu revelación. Te pedimos la iluminación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que las mentes, tu Espíritu Santo las capture a todas en este momento, para que no haya otros pensamientos, no haya otras cosas que puedan llegar a la mente, Señor, que no permita que tu palabra llegue como tú la quieres enviar. Háblanos, Señor, en estos tiempos. Que tu palabra, Señor, sea como pedernal afilado, que sea como jabón de lavandero. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante que en el verso 1 de este capítulo 3, es un capítulo pequeñito, se nos presenta a nosotros una visión celestial. Los profetas tuvieron la bendición, y aún el profeta, dentro de los 5 ministerios en el perfil para el Nuevo Testamento,
Es un hombre que indudablemente recibe de parte de Dios visiones. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, porque ¿habrá profeta en Betel? Todos se quedan mejor calladitos, ¿verdad? Anhelamos que haya profetas, ¿verdad? Anhelamos que haya maestros. Anhelamos que haya siervos con corazón pastoral. Pero dice en el verso 1, y tratemos de ir formando el escenario. Trate usted de abstraerse un poco del calor, de cualquier cosa. Yo espero que cuando el caquique empiece a calentarse, el aroma usted no lo saque. Porque a veces la comida, cuando uno tiene hambre, lo saca uno, ¿verdad? De lo que uno está concentrado. Pero dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. O sea, Josué no era cualquier cosa. Dice, entonces Zacarías me mostró al sumo sacerdote Josué. Acuérdese que él era el único que tenía en el antiguo pacto la oportunidad de entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre. Y corría el riesgo de que el Señor no le agradara y podía morir antes incluso de entrar al lugar santísimo. Así era la manera como en el Antiguo Testamento se daban los trabajos del sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote hacía un trabajo de vida o muerte. Porque él, con la sangre del macho cabrío, con la sangre del buey o con la sangre del cordero, él entraba una vez al año en el día de la expiación para expiar el pecado propio y el pecado de todo el pueblo, una vez al año. Es decir, que lo tenía que hacer muchas veces. Pero note la visión, dice, vi al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, dice esta versión. Yo tengo acá varias versiones porque es interesante, hermano, cómo las diferentes versiones nos ayudan. Pero dice, estaba delante del ángel del Señor y Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire, a veces en las visiones de los hombres de Dios aparece Satanás. ¿Lo está viendo? Está el sumo sacerdote Josué, que tipifica, diríamos, la jerarquía más alta de aquel que oficiaba como sumo sacerdote delante de Dios por el pueblo. Está el ángel del Señor, pero se coló Satanás, hermano. Que el Señor lo reprenda. ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa el nombre Satanás? ¿Dónde están mis estudiosos? ¿No vinieron hoy? Significa adversario. Satanás es un adversario. Y llama la atención que dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿A quién? ¿A quién? A Josué, el sumo sacerdote. Lo que vamos a ver en los próximos minutos, si se aplica a un sumo sacerdote que incluso fue preparado preexistencialmente para enviar ese espíritu a nacer en la tribu de Leví para poder ser sumo sacerdote. Lo que vamos a ver de lo que está sucediendo en la vida de este hombre, si pudo suceder en él, puede suceder en cualquiera de nosotros. Y entonces vemos que Satanás puede estar acusándote. Y Satanás es un buen fiscal. ¿Cuántos saben eso? Él nunca te va a atacar con algo que no sepa y que sea verdad. Y lamentablemente, Josué y cada uno de los que estamos aquí sentados podemos dar motivo para que nos acuse Satanás. Y el verso 2 dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás. Qué bueno que ahí estaba el ángel del Señor, ¿verdad?
Y qué bueno que podemos pensar que siempre en ese tipo de cortes, y usted acaba de pasar, lo que acaba de experimentar en la Santa Cena es una especie de juicio. Amén. Por eso creo que el tema de hoy, que hasta en la mañana el Señor habló a mi corazón y me recordó este pasaje. Y me enfatizó lo que aparece en el verso 3 que acabamos de leer. Pero dice, dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Esa frase ya la había dicho Miguel, el arcángel. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, no tenemos que ser descuidados, que aunque Satanás sea un enemigo vencido, no podemos hablar de tú a tú con él. Indudablemente yo no voy a criticar lo que voy a decir en este momento. Pero hermano, he visto cosas que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Entonces, hermanos, no podemos hablar de las glorias caídas sin darnos cuenta que hasta el ángel del Señor, dice, el Señor, siempre se invoca uno mayor, te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel, que estaba al mismo nivel jerárquico, porque parece ser que hasta que Satanás no se haya echado en el lago de fuego, en el juicio final, aunque esté caído, como que en el cielo se respetan las glorias. Entonces me parece que muchas veces no tenemos la claridad de la enseñanza que la Biblia nos quiere trasladar. Y esto lo digo para que nosotros nos cuidemos. Siempre reprendamos en nombre del que es mayor a esa gloria caída. Y eso fue lo que se hizo acá. Dice, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Acuérdese que esto está dentro del antiguo pacto donde Israel formaba parte del plan de Dios. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Miren lo que el ángel del Señor dice de Josué. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Si un sumo sacerdote es un tizón arrebatado del fuego, ¿qué seremos nosotros, hermano? Es que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Por eso yo cada vez que veo a un hermanito hinchado, ay, digo yo, no sabe lo que Dios ha hecho y de dónde lo sacó o de dónde la sacó. Entonces es interesante que dice la Escritura, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Hay diferentes versiones que dicen, no es una, mire cómo dice esto, dice, pues este hombre, para ser más específico, Josué es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. O sea que si nosotros no hubiéramos sido sacados de entre las brasas por la gracia de Dios, estaríamos ya consumidos, hermanos. Pero lo que me llama la atención es cómo estaba vestido el sumo sacerdote. En el verso 3, ¿qué dice su Biblia? Vestiduras viles, dice una. Otra dice sucias. Tal vez nos ayuda un poquito más a clarificar. Yo sé que usted en los discipulados o en las escuelas dominicales de hace tiempo que dábamos acá en la iglesia, los que vienen desde el IMSS Central, pues recuerdan mucho lo que es todo el tabernáculo de Moisés. Aquellos que han estudiado y se han animado porque quieren servir mejor al Señor y han estudiado un diplomado en la Universidad de Lima, que se da aquí en Guatemala, aquí en esta congregación, han podido ver
con mucho detenimiento las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote. Y realmente las vestiduras del sumo sacerdote cuando entraba a oficiar eran magníficas. Había oro por todos lados. Entonces es difícil poder darse cuenta que en realidad las vestiduras externas que tenía el sacerdote, de acuerdo al diseño de Dios, delante de la presencia de Dios se presentaban como ropas sucias. Yo me pregunto cómo tendremos la ropa nosotros, hermano. Esta es una mañana para que nosotros reflexionemos. Porque yo me imagino que todos aquí, como sabían que iba a haber sauna gratis, se bañaron. Porque si no se bañaron, tienen más calor. Y ninguno de ustedes se puso una ropa sucia, ¿o sí? Bueno, tampoco me va a decir si se la puso o no, ¿verdad? Pero todos nos pusimos una ropa limpia. ¿Verdad que sí? Y cuando salgamos de esta sauna, pues nos vamos a ir a bañar otra vez. ¿Verdad que sí? Y nos vamos a volver a cambiar. Pero indudablemente, lo que la escena, porque es una escena celestial, es una visión que le están dando al profeta. Como mira a este ministro es con ropas sucias. Hermano, eso indica la vulnerabilidad nuestra. ¿Se acuerda que el mensaje a la iglesia de Sardis, yo lo aprendí de memoria porque mi pastor lo repetía una y otra y otra y otra vez? Y el mensaje de Juan a la iglesia de Sardis es tan exacto y tan necesario en estos días para la iglesia del Señor. Porque dice, he aquí tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Si quiere me acompaña rápidamente a Apocalipsis, capítulo número 2, me parece, déjeme ver si es el 2, el mensaje a la, o es 3, 4, muchas gracias. Capítulo 3, verso 4. Recordemos este pasaje, dice,